impacto en nuestras vidas, sea un impacto transformador, ¿sí? Teniendo siempre las palabras del apóstol Pablo, ¿sí? En su carta a Timoteo, que le dice así allá en el capítulo 3, un versículo muy conocido, hoy vamos a leerlo en otra versión, y dice así: toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios. Toda la Escritura, no una parte de la palabra, toda la Biblia es un mensaje enviado por Dios y es útil para por lo menos 4 cosas: enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, ¿sí? No como a mí se me ocurre, no como yo pienso, sino como Dios manda. Muy bien, pero dice algo más: para que el siervo de Dios esté listo, ¿sí? Para que vos y yo estemos listos y completamente capacitados para toda buena obra. ¿Usted quiere estar capacitado? Dígame amén. Amén. Muy bien. Capacitado para toda buena obra. Entonces, abramos nuestro corazón en esta noche, destapemos nuestros oídos, vamos a permitirle al Señor que nos pueda enseñar. Si tiene que corregir algo, nos corrija. Si tiene que, como dice en otra versión, redarguir, ¿sí? Hacernos cambiar directamente, no un poquito, sino 180 grados. Y vamos a dejarle al Señor también que nos pueda instruir en justicia, hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Muy bien, hoy tenemos un banner, ¿sí? Un banner nuevo, ¿sí? Los felicito a los chicos de multimedia porque hemos comenzado la semana anterior una serie de mensajes que surgen de las enseñanzas que Jesús compartió en la montaña, ¿sí? Y algunos lo van a tener en sus Biblias como el Sermón del Monte, ¿sí? Y en otras traducciones está el Sermón de la Montaña. Y a nosotros nos gustó el Sermón de la Montaña. Por lo tanto, en esta hora yo los voy a invitar a que podamos leer y dar lectura a las buenas noticias de Mateo, ¿sí? Que nos relata. Hoy vamos a ver, son muchos los mensajes, muchas de las enseñanzas que Jesús comparte en este Sermón del Monte. Y todas tienen que ver, hay un contraste entre las personas que no conocen a Dios y aquellas que sí lo conocen, de aquellas que deciden vivir para agradar a Dios. Entonces, todas las enseñanzas que vamos a estar viendo desde Mateo capítulo 5 hasta el versículo 7 en ese sermón, llamado el Sermón de la Montaña, hacen este contraste. ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios? ¿Cómo debe vivir alguien que ha decidido hacer de Cristo el Señor de su vida? Y eso vamos a estar compartiendo todos estos domingos de aquí en adelante. Y dice así Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿A cuánto nos gustaría, no? Crecer un poquito más. Un codo, ¿sí? Unos 50. Yo tuviera 50 centímetros más. Dice, por más que yo me... Algunos quieren tener 50 centímetros menos, ¿no? Pero es de alto, no de ancho. Algunos dicen, uy, si tuviera... ¿Quién de vosotros, por más que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué se preocupan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, ¿sí? El rey más majestuoso que tuvo Israel, ¿sí? El más poderoso, por así decirlo, con el esplendor que tenía su reino, su palacio y sus vestimentas, y todo su ejército, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Sí? Le digo a los adolescentes,
a los jóvenes. Le dice a mamá, mamá, ¿qué comeremos? No tiene que ver con eso. ¿Qué comeremos? Es una preocupación. ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, y ahí está el contraste, y empezamos a ver el contraste, porque dice los gentiles, cuando dice los gentiles son aquellos que todavía no conocen a Dios, no siguen a Dios. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Oramos y le pedimos a Dios, le pedimos al Espíritu Santo que nos siga y continúe hablando en esta noche. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, pero que estás aquí presente. Señor, hemos venido a adorarte, a honrarte, a hacerlo, Señor, en comunidad, como pueblo, a reconocer tu nombre. Y queremos, Señor, como decíamos hace un momento, abrir nuestros oídos espirituales, abrir nuestro corazón y nuestra mente para que vos puedas impartir, Señor, lo que quieras hablarnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra en nuestras vidas. Y queremos, Señor, que esta palabra pueda dar fruto en nuestra vida al 100%. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Este pasaje que acabamos de leer viene a continuación de una enseñanza que Jesús está dando. ¿Sí? Dije que el Sermón del Monte son varias enseñanzas que Jesús venía compartiendo. Y la enseñanza previa de la que Jesús está hablando es que no se puede tener dos señores. No puedo seguir a dos señores. Es la incompatibilidad de seguir a Jesús. Y en este caso, el otro señor que aparece en la enseñanza son las riquezas. ¿Sí? No se puede amar, adorar, obedecer, seguir a un señor, como decíamos recién, las riquezas, y seguir a Dios al mismo tiempo. Arranca diciendo, como dice, por lo tanto, dice, y empieza la enseñanza. Esto quiere decir como venía diciendo, para que quede claro, ¿sí? Entonces ahora, y ahí Jesús comienza a hablar y dice, si me van a seguir, si van a seguir mis enseñanzas, si deciden dejar atrás esos dioses o esa lucha que hay en su corazón dividido, si dejan esa fe que un rato está con el mundo, un rato está con Dios, si deciden abandonar esa poca convicción que un rato decido yo, un rato decide Dios, un rato decide lo que el mundo, si verdaderamente quieren ser mis discípulos y dejan de seguir otras cosas, abandonan a otros señores y deciden seguirme a mí, os digo, dice, por lo tanto, les voy a decir, abran sus oídos, esto es importante, esto es lo que Jesús hace como una introducción para lo que va a compartir de ahí en adelante. Jesús va a compartir por lo menos 4 verdades, 4 principios que son tan vigentes para aquellas personas que estaban ahí en la montaña, al lado de él, eran tan vigentes en ese momento como lo son hoy en día. ¿Sí? Lo que Jesús va a hablar, por lo menos va a enseñarnos 4 principios y 4 verdades en esta enseñanza. Y la primera, ¿sí? Que parece que arranca el pasaje y lo podemos leer y es muy claro, es que debemos no afanarnos y debemos no estar ansiosos. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué es el afán? ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? El afán en sí, la verdad que no es algo malo, ¿sí? Es un deseo interno que nos mueve a hacer alguna cosa. Pero del afán del que Jesús está hablando, y por eso dice, no os afanéis, es ese afán que nos lleva a preocuparnos, es el afán que nos lleva a angustiarnos por aquellas cosas que todavía no tenemos. Entonces, ese afán demuestra falta de fe. Y Jesús lo dice en el relato. Dice, hombres de poca fe. Yo quiero decir también, no es para los hombres solamente, sino para las mujeres. Mujeres de escasa fe. Presten atención, no hagan así. Y yo traje mi bolso, que cuando traigo mi bolso es porque voy a sacar algo. Yo traje un aparato que no sé si lo voy a poder
pronunciarlo bien, pero este es un espiritualidómetro. A ver si me ayudan. Es un espiritualidómetro. ¿Sí? Alguno dice, ay, me gustaría tener uno, comprarme uno de estos. Es un aparato que mide la fe de la gente. ¿Sí? Es muy fácil de activar. Lo abre acá, saca. Es una tecnología de avanzada. Este aparato permite medir la fe de la gente. ¿Sí? Es un aparato, yo creo que hay muchos de los que están aquí dicen esto es imposible, que este aparato pueda medir la fe de la gente. Pero yo quiero decirle que la fe se demuestra de por lo menos, no digo son las únicas, pero de tres maneras. ¿Sí? Se demuestra la fe con nuestras acciones, se demuestra la fe con nuestras actitudes, pero también se demuestra la fe con lo que hablamos. ¿Sí? Así que, si ustedes tuvieran la posibilidad de poner el espiritualidómetro, ¿sí? Y apretar REC, ¿sí? Y transitar su día, ¿cómo serían las conversaciones que usted tiene? ¿Cómo sería lo que usted habla, lo que dice usted en su casa? ¿Cómo serían las charlas en su casa? ¿Cómo serían las charlas en la escuela, en la universidad? ¿De qué cosas habla? ¿Cuál sería el resultado, ¿sí? De las charlas que tiene en el mercado, con el vecino, las charlas que tiene con su amigo? Y al final del día, cuando usted pone play, ¿qué cree que escucharía? ¿Escucharía una persona plena? ¿Una persona segura? ¿Una persona confiada? ¿O escucharía todo lo contrario? Escucharía una persona preocupada, ansiosa, quejosa, ¿sí? Con palabras como no tengo, no puedo, no me sale, no me alcanza, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Quién me va a ayudar? ¿Escucharía eso? Quizás alguno de los que está aquí diga, y yo soy de hablar poco, así que difícil que este aparato. Pero vamos a pensar que este aparato tuviera una tecnología superior y pudiera grabar lo que pasa por sus pensamientos o lo que pasa por su corazón. ¿Qué escucharíamos? A una persona afanada por tener, como dice acá, que quiere tener cosas y está insatisfecha por no conseguirlas. Una persona que está preocupada por conseguir. Una persona desilusionada por no obtener. ¿Qué escucharíamos con un auricular? ¿Qué escucharíamos con el espiritualidómetro? ¿Escucharíamos una persona de fe, una persona confiada, o escucharíamos una persona afanosa y ansiosa, como nos habla este pasaje? La ansiedad, hasta cierto punto, puede ser normal, ¿sí? Yo me imagino a todas las mamás y a los papás que están esperando un bebé, están ansiosos, ¿sí? Desde que el bebé naciera, ¿no? Van pasando y van contando los meses, los días, ¿sí? ¿A cuántos les ha pasado esto? ¿Cuántos son papás acá? Ay, no veían la hora. ¿Y cuántos meses? Y 40 semanas. ¿Y por qué son 40? Y hacemos las cuentas y estamos ahí haciendo números ansiosos. Es una ansiedad normal y está bien, pero nuevamente la ansiedad que habla el pasaje es esa ansiedad que no nos permite disfrutar de la vida, disfrutar del Señor. Esa ansiedad que se transforma en preocupación, en intranquilidad, esa ansiedad que es igual a inseguridad. Y yo les digo algo, esa ansiedad me lleva a estar en problemas. Afanarnos nos desgasta física y mentalmente. ¿Sí? Hay muchas personas que están muy ansiosas, muy afanadas por cosas y nos lleva a un desgaste físico y mental. Algunas tienen problemas, algunas personas que nos habla tienen problemas, trastornos para dormir, trastornos en la alimentación, trastornos. Puede ser algún problema físico, alguna úlcera, un problema de presión, algún problema cardíaco. Todo esto traído por las preocupaciones y las ansiedades de nuestra vida. Pero también el afán y la ansiedad también produce un desgaste espiritual. El afán carcome nuestra fe, debilita nuestra confianza en Dios, nos hace perder la seguridad, como decían hace un momento, de que Dios está en control de todo. ¿Sí? Yo creo que se retroalimenta uno a la otra, ¿no? ¿Sí? Cuando yo empiezo a perder mi fe o a tener una escasa fe
La ansiedad empieza a tomar lugar en mi vida, ¿sí? Empieza a carcomer mi fe, pero cuando mi fe crece, yo no le doy ese lugar y empiezo a tener seguridad y a estar en plenitud. El afán y la ansiedad nos mete en problemas. Si usted conoce una persona que está ansiosa y que está afanada, muy probable que cometa errores, porque dice, ¿qué hago? Y está ansiosa y cualquier solución busca moverse en la esfera de la impulsibilidad. Algo tengo que hacer y eso lo lleva a ser impulsivo a las personas que están ansiosas, a dejarse llevar por la emocionalidad. Lo primero que pasa es, digo, ¿qué hago? Y reacciono de acuerdo a mis emociones y no de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida. El afán y la ansiedad nos meten problemas porque a veces buscamos soluciones instantáneas y no aprendemos a esperar, no aprendemos a confiar que Dios tiene la respuesta para esa necesidad. El afán y la ansiedad son esa necia habilidad humana de intentar emprender soluciones y pretender resolver problemas a nuestra manera y con nuestros recursos, sin contar con los recursos de nuestro Dios. Cuando sucede esto, desplazamos a Dios de nuestras vidas y nos convertimos nosotros en los artífices de nuestro destino. Y muchas veces después, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y el Señor le dice, ¿por qué no esperaste? Yo tenía la respuesta, tenía el camino, tenía el cómo, tenía el mapa para que puedas llegar a destino. Trae consecuencias. No hay nada más maravilloso que esperar en Dios y en su oportuna y segura respuesta. Amén. Y el pasaje habla de alimento, de vestido, de bebida, ¿sí? Entonces, ¿qué alguno puede interpretar? Entonces, no tengo que trabajar más, porque el Señor va a proveer, ¿sí? No, hay que trabajar y esforzarse. Claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que ganar dinero y sustentar nuestra familia, sustentarnos a nosotros y guardar para el futuro. Lo que no debemos hacer es angustiarnos, ¿sí? Alguno puede malinterpretar y ahí ¿qué dice? Que las aves, dice que las aves no siembran, tampoco guardan en graneros, pero Dios igual las cuida a cada una de ellas. Ahora ustedes no se imaginen que las aves están así con el pico, que me caiga una semilla, ¿no? Las aves salen volando y van a buscar la semilla, ¿sí? Entonces nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Hay gente que puede decir, Señor, que me dé un trabajo, y nunca compra el diario, no se levanta temprano para ir a buscar, y dice, yo estoy esperando que el Señor toque mi puerta y venga el trabajo a mi casa. No está hablando de eso. Está hablando de confiar y que si por ahí hoy estás pasando una situación económica difícil, un trabajo que todavía no llega, el Señor está y sabe de tu necesidad. Él va a proveerte, pero te dice, no te afanes, no te desesperes, no te preocupes tanto que pierdas la visión, que pierdas, ¿sí?, esa fe, esa confianza, que pierdas esa seguridad en mí. No debemos angustiarnos. A veces nos agarra o nos puede agarrar ese afán y esa inseguridad que en cualquier momento podemos perder nuestro trabajo. Y empiezan esos problemas, esas angustias, esas tristezas. Jesús no dice cómo te va a dar el trabajo, pero sí asegura que te va a dar el sustento. Amén. No dice cómo va a ser, no te da todo el mapa allá, pero dice que lo va a hacer y tenemos que creerlo. Todo lo que te haga falta para tu vida, Él te lo va a dar. Tenemos que tener fe que Él dice que nos va a proveer, porque si aún a las aves les provee, si aún las flores son más hermosas, incluso dice, se visten mejor que el rey Salomón, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Por eso debemos entender también que el mandato de no afanarse significa que tenemos que esperar en Él y que Él va a proveer en cada momento. Sin embargo, nosotros los cristianos no debemos preocuparnos por estas cosas, no debemos preocuparnos ni por el vestido, ni por la comida, ni por otras cosas que voy a nombrar ahora, que muchas veces nos preocupamos y nos ponen ansiosos, sino depender de Dios y su provisión. Y mi pregunta es, en esta tarde, ¿qué cosas traen ansiedad a tu vida hoy, en este tiempo? ¿Sí? Quizá alguien diga, no, para comer tengo. Quizá alguien diga, para vestirme tengo.
¿Cuáles son las cosas que hoy nos preocupan tanto que no nos dejan conciliar el sueño? Esas cosas que están afectando mi salud, que me entristecen. Quizás sí alguien sea la falta de trabajo. Quizás alguien está orando, o está preocupado, o está afanado por un ascenso en el trabajo. Quizás alguien que está diciendo, quiero tener mi casa y nunca llega, quiero un lugar para vivir y estar tranquilo. Quizás alguien está orando, intercediendo, o está preocupado por la persona que va a ser su media naranja o su naranja completa, ¿sí? Para el resto de su vida. Está preocupado por ese noviazgo que no llega, o por esa persona que quiere a su lado. ¿Será que alguien en esta noche está preocupado por la vida de sus hijos y tiene esa angustia y esa tristeza? Porque quizás sus hijos no andan en los mejores caminos o se han alejado del Señor y hay esa preocupación en el interior. Quizás alguien está transitando una enfermedad difícil en esta noche y el Señor te dice, no te afanes, no te angusties, estoy con vos. ¿Será que quizás alguien transita alguna crisis matrimonial y eso no te deja dormir, no te deja descansar, no puedes crecer y avanzar? Míralo con amor al que tenés al lado y preguntale, ¿hay alguna preocupación en tu vida? No, no es necesario que se lo conteste, pero preguntáselo. ¿Hay algo que no te deja dormir? Al de la derecha era solamente, ¿eh? Porque alguien giró para los dos lados. Al de la izquierda, decirle dos palabras. Desarrolla tu fe porque Dios está en control de todo. Amén, decíselo. Créelo, tenés que desarrollar esa fe porque Dios está en control de todo. Ahora la pregunta es, qué bueno esto. Qué bueno que hay que desarrollar la fe. Y qué bueno que Dios está en control de todo. Y yo tengo fe, pero no me alcanza, me sigo preocupando. ¿Sí? Más de uno aquí, yo tengo una fe en Dios, sé quién es Dios, sé que Dios está en la Biblia y sigo con esa angustia, sigo con esa preocupación. Desarrolla tu fe. Y me podría decir, me voy y no les digo cómo. Vamos a ver por lo menos 3 cosas que van a desarrollar tu fe, ¿sí? Y que van a vencer la ansiedad. La primera dice, ¿cómo mi fe se acrecenta? ¿Qué dice la palabra? Que la fe es por... ¿Qué cosa? Ah, no la televisión, ¿no? Dice, es la fe, mi fe crece por el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante lo que hicimos recién hace un rato. Entregamos los certificados, ¿sí? Porque debemos participar de los discipulados. En los discipulados nosotros, todo lo que hablamos, todo lo que enseñamos, están de acuerdo a la palabra de Dios. Y por lo menos te aseguro que ya para el nivel 3 te vas a saber 20 versículos de memoria, más o menos. Vas a tener 20 versículos de memoria, ¿para qué? Para ponerlos en práctica, para poder vivirlos. Así que yo te animo a que oigas la palabra del Señor, porque ahí hay fe y se acrecenta nuestra fe. Participa de los discipulados, vení a los encuentros. ¿A qué encuentros? Y si sos adolescente, vení a los encuentros de generación. Y si sos un poquito más grande, de 18 en adelante, venite a los encuentros de 412. Y si sos un poco más grande, venite al encuentro de los plateados. Y si sos matrimonio, vení a los encuentros de matrimonio. Y si sos mujer, a los encuentros de mujeres. Y si querés bautizarte, vení al discipulado de bautismo. Vas a crecer, porque la fe se acrecenta al oír la palabra de Dios. Vení a todo encuentro, tené tu devocional. Alguien dijo por acá, me estoy disciplinando en el devocional. Y alguno por ahí dice, ¿y qué será un devocional? Un devocional es un encuentro con Dios, donde nos conectamos y abrimos nuestra Biblia, oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos hable, ¿sí? Porque la palabra es una carta de amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué decía el pasaje que leímos al principio? Que es todo el mensaje de Dios para nosotros está en la palabra de Dios. ¿Y qué me falta? La gente viene al discipulado, viene a los encuentros, hace el devocional, falta algo.
Congregate los domingos a la mañana o a la tarde. Tenés que congregarte, no como algunos tienen por costumbre. Tenés que participar de los cultos. Es un momento donde aprendés de la palabra, donde escuchás el mensaje de Dios y ese mensaje va a producir un impacto en tu vida para cambiar. Amén. Pero no solamente esto. Hay más cosas para desarrollar tu fe, para que tu fe crezca. La segunda, para vencer las ansiedades. ¿Sabes cómo lo puedes hacer? Compartiendo tus cargas. Lo dice la palabra, compartiendo las cargas unos a otros, mis problemas. Dice la palabra que nos tenemos que sostener los unos a los otros. Ay, yo no le cuento nada a nadie. No, lo tengo que compartir. Quizás no lo vas a hacer y es un excelente consejo no hablarlo con todos, pero podés acercarte a los líderes espirituales de la congregación, que hay excelentes líderes espirituales que van a saber aconsejarte. Pero hay algo más. Si te aconsejan, lo importante es que escuches, porque están puestos por Dios para bendecir tu vida y pongas en práctica. Así como tenés que poner en práctica la palabra de Dios, ¿sí? Aquellos consejos que son sabios, que van a guiarte en tu vida espiritual, tenés que ponerlo en práctica. ¿Cómo no vas a sostener tu vida espiritual? Porque cuando escuchás la palabra, hablas con alguien, le decís, sabes que esto no puedo resolver, y alguien te da una palabra y un consejo, vos podés crecer en fe y te das cuenta que no estás solo, porque hay alguien que está intercediendo por tu vida, hay alguien que te está acompañando, ¿sí? En esa situación, en ese afán, en esa angustia y en esa preocupación. Amén. Así que tomate de alguien, ¿sí? Practica el rendir cuentas a alguien de lo que estás pasando, poder compartirlo. Muy bien, pero tengo una más, ¿sí? Porque si esto, si el congregarme está bien, yo vengo a todas las reuniones, no me pierdo ninguna, por la edad no puedo ir al Platea 12, a los 412, pero vengo, comparto con otros, pero hay alguna una muy importante que nos enseña la palabra. Las ansiedades se vencen, ¿saben cómo? A través de la oración. A través de la oración. Y vamos a leer un pasaje allá, el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos le dice en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Y alguno dice, puedo tener un poco de ansiedad, me voy a guardar un poquito de ansiedad, algunas voy a compartir, pero algunas me las voy a quedar. No, dice la palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego con acción de gracia. Eso es fe, por un lado, ¿no? Porque uno agradece a Dios aún cuando todavía no tiene la respuesta. Pero dice, no estés afanoso, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y cuando oramos y lo hacemos de esta manera hay algo tremendo. Lo dice el versículo 7. Por eso digo que la palabra puede transformar, estas enseñanzas pueden transformar nuestra vida. Porque si creemos esto que dice el versículo 7, qué lindo, mañana voy a aumentar un poco más mi fe, voy a crecer y al otro día un poco más. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque alguien acá puede decir, la verdad que eso no lo entiendo. Que yo ore, que me junte, que le cuente a alguien, que lea la Biblia, ¿va a cambiar esta preocupación? ¿Va a cambiar esta angustia? Y el Espíritu Santo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que vos entiendas, y a vos te parece lo querés racionalizar o lo querés... No, dice que el Espíritu Santo dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Él lo va a guardar, Él va a decir, mirá, yo sé que estás pasando esta situación, yo lo tengo en cuenta y voy a traer paz. Porque si solamente nos escuchara como, yo por eso digo que es una parte que compartamos con los demás, pero compartírselo a Dios y que Dios reemplace esa angustia, que Dios reemplace esa preocupación, guarde nuestros corazones y que nos dé completa paz. Es tremendo, pero yo lo quiero leer en otra versión. Porque si a alguno no le quedó claro, vamos con otra versión. Dice así, Filipenses 4, del 6 a 7. No se preocupen por nada. Nada, yo lo tengo entendido que es nada. Nada nos debe preocupar. Más bien, dice, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Una novia, ¿sí? Este aumento de sueldo es aumento de sueldo. Por mis hijos, por tus hijos, por esta enfermedad, por este ascenso, por esto que estoy necesitando, este auto o estoy necesitando esto otro, todo.
lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. De vuelta a lo mismo. Las personas que no conocen a Dios versus las personas que conocemos a Dios. Dice que las personas de este mundo no alcanzan a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de aquellos que somos de Cristo. Amén. No, pero con más seguridad. Amén. Amén, claro que sí. Debemos dejar toda ansiedad en las manos de nuestro Dios. Y dice, para terminar este punto, el apóstol Pedro dice en el capítulo 5, versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿dónde? En las manos de Dios. Y a veces dejamos las preocupaciones en el vecino, en el amigo, en el compañero de trabajo, y llegamos y nunca a Dios. Dejamos nuestras angustias en todos los demás, menos en Dios. Dice, pongan todo en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Toda ansiedad, no algunas, en sus manos, ¿sí? Delante de Él. No recurras a otras manos, no recurras a otros dioses, no recurras al curandero, al mano santa, a los ídolos. Él, el Señor, tiene cuidado de nosotros. Él, dice el pasaje, porque Él cuida de ustedes, Él está atento, Él se ocupa de nosotros. A no afanarnos, a no ser ansiosos. El pasaje dice, ¿no valéis ustedes más que los pajaritos? ¿No valen ustedes más que el gorrión que anda volando por ahí? Claro que sí. Pero ¿saben qué? Algunos cristianos, aún después de tantos años, dudamos a veces del valor que tenemos. Dudamos del valor que tenemos. Y algunos pueden preguntarse, ¿seré importante? ¿Seré importante? ¿Tendré algún valor? ¿Alguien se preocupará por mí? ¿Alguien está atento a mis necesidades? Muchas de estas inseguridades están relacionadas con experiencias de nuestro pasado, con cosas no resueltas, no sanas, heridas que no hemos sanado, cosas que venimos arrastrando de mucho tiempo. Y la pregunta siempre es la misma, ¿será que a alguien le interesa? ¿Será que valgo para alguien? Claro que sí. Claro que hay un claro constante. Esto lo puede pensar una persona que no conoce a Dios, de que no tiene valor, pero que nosotros los que estamos en Cristo, que somos sus discípulos, debemos confiar que para el Señor tenemos valor. Jesús nos dice, sí, cuido de las aves, ¿cuánto más voy a cuidar de ustedes? Ahora, ¿por qué? Porque somos sus hijos. Vos y yo somos sus hijos y el Señor tiene cuidado. Dice, si cuido a las aves, ¿cómo no voy a cuidar de ustedes? El Señor va a cuidar de nosotros porque nos ama, tenemos valor. ¿Cuál es la demostración del valor? Que Él pagó un precio tan alto en la cruz por vos y por mí. Fue tan alto el precio que Él pagó. ¿Cómo no somos importantes para Él? ¿Cómo vamos a sentirnos que no tenemos valor? ¿Cómo el Señor no va a ocuparse de sus necesidades? Afanarnos, preocuparnos, angustiarnos, estar ansiosos es totalmente improductivo. No logramos nada. No hay avance, no se logra nada, no se agrega nada ni se aporta nada. Incluso, me animaría a decir que en vez de aportar algo, resta en nuestras vidas. Lo dice Jesús, versículo 27. ¿Y quién podrá, por mucho que se afane, añadir algo más de estatura a su cuerpo? No podemos. Y a veces nos afanamos y nos preocupamos creyendo que vamos a solucionar algo, que vamos a avanzar en algo. Y lo que hacemos es, en algunos casos, retroceder. Así que tenemos valor para Dios, no debemos afanarnos y debemos reconocer su cuidado y su provisión. Debemos creer. Tenés que creer que Dios tiene cuidado, que Dios te sostiene a través de la palabra, a través de sus promesas. Lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. Si Él dice que te va a sostener y no te va a faltar nada, no te va a faltar nada y te va a sostener. ¿Por qué? Porque es Dios. Alguien ayer me preguntó, necesito explicarle a alguien quién es Dios, ¿sí? ¿Cómo fue creado Dios? Y yo le dije, Dios es.
¿sí? La Biblia ni siquiera trata de explicarlo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros sostenemos, ¿sí?, esa palabra, la sostenemos y la creemos. Él es el camino y también, ¿qué es? La verdad. Y también es la vida. Y dice allá en Números capítulo 23, 19, allá en el Antiguo Testamento, y dice, Dios no es como vos y yo. No es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Dios no se arrepiente. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, Dios la cumple. ¿Cómo no confiar en ese Dios que sostiene la palabra? ¿Cómo no confiar en ese Dios? Algunas veces, el problema es que algunas veces estamos tan afanados, estamos tan ansiosos, estamos tan metidos en el problema que no nos damos cuenta que Dios está en control. Que Él sabe lo que es mejor para nosotros, que Él es bueno, que lo que Él nos da nos va a edificar, nos va a fortalecer, nos va a hacer bien fuertes. Dios mejor que nadie sabe cuáles son aquellas cosas que nos faltan, las que necesitamos. Y dice el pasaje, aún antes de que se las pidamos, el Señor sabe que las necesitamos. Él es fuente de todo recurso, de toda provisión, en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en lo material. Él es fuente de toda provisión. Y quiero terminar con esta última parte de la enseñanza. No tenemos que afanarnos. La palabra dice que tenemos valor para Él. El Señor recuerda que Él tiene cuidado y provisión de nosotros. Pero hay una parte en estos últimos versículos de su enseñanza que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa? Todas esas cosas que necesitamos, que anhelamos, ¿sí?, que a veces nos preocupan, serán añadidas. ¿Será que muchas veces no recibimos porque pedimos al revés o buscamos al revés? ¿No será que a veces buscamos las añadiduras de Dios en vez de buscar al Dios de las añadiduras? ¿Será que a veces buscamos esto sin tener en cuenta a Dios? Y dice la palabra que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Será que a veces solamente buscamos las bendiciones de Dios? ¿O entendemos que buscar el reino de Dios solamente se trata de congregarnos, solamente de hacer algún discipulado y recibir un certificado, solamente el bautizarnos, de participar quizás en un ministerio? Pero esto es solamente una parte de buscar el reino de Dios. Siempre digo cuando termino un discipulado, se pueden sacar un 11, porque mis exámenes son de un 11. Se pueden sacar un 11 en el examen, pero si no pueden poner en práctica todo lo que han recibido, todo el conocimiento, todos los versículos, no tiene sentido. Poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar es poner en práctica lo que hemos aprendido. Buscar el reino de Dios es buscar al Rey mismo. Es dependencia de Él, es confianza absoluta en el Señor, es anhelarlo, es estar dispuesto y dispuestas a rendirnos completamente a Él y su voluntad. Buscar el reino de Dios es procurarlo, es anhelarlo, es disfrutarlo. ¿Sí? Qué hermoso es cuando disfrutamos el reino de Dios. El reino de Dios es mantenernos en Él. Es vivir como Él, es desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y su justicia es andar en sus caminos, en sus propósitos, en lo que es correcto. Es andar en santidad, es tenerle presente en cada situación. Su justicia son sus caminos, su justicia son sus sendas, seguir sus pisadas. El reino de Dios incluso es mucho más que todo esto que dije. Tiene que ver con prioridades. Y Él dice que Él debe estar en primer lugar. Dice buscar, no dice buscar el reino de Dios, dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuestro Dios debe estar en primer lugar. ¿Cuántos tienen a Dios en primer lugar?
Amén. Y yo le preguntara a ustedes acá, ¿quién lo tiene a Dios en primer lugar? Amén, diríamos todos, ¿sí? Pero ¿saben qué? El pasaje es muy claro. No es de la boca para afuera, es con esto. ¿Sí? ¿Cómo vivimos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué hacemos? Esa es la fe de la cual nos está hablando el pasaje. De esto habla. No es lo que yo digo, es lo que yo hago, es cómo yo me comporto. Es que Jesús debe tener soberanía total en nuestra vida. Debe haber una obediencia completa. No a medias, no una búsqueda pasajera. Hoy busco a Dios porque lo necesito. Hoy busco a Dios porque me falta el vestido, porque me falta la comida, porque me falta beber. Lo busco porque es lo más importante y no puedo vivir sin Él. Es movernos como ciudadanos del reino. Cada vez que camino, cada vez que hablo, cada vez que digo algo o hago algo, lo hago de acuerdo a los principios del reino. Son sus principios y son sus mandatos. Amén. Si alguien les preguntara cuando salen de aquí, ¿qué es el reino de Dios y su justicia? No me voy a abrogar la verdad y la respuesta total a esto, pero por lo menos si pudiéramos responder 3 cosas. El reino de Dios y su justicia es conocerlo, es amarlo y es obedecerlo. Eso es el reino de Dios y su justicia. Y mi pregunta vuelve a ser la misma en esta noche. ¿Qué cosas son las que nos preocupan? ¿Qué cosas son las que hoy nos tienen afanados? ¿Qué cosas nos mantienen tan ocupados nuestros pensamientos que no podemos poner a Dios en primer lugar? ¿Qué cosas son las que te preocupan? ¿Qué cosas te angustian? ¿Qué cosas te han debilitado en esta hora, en este tiempo, en esta semana, en este último tiempo del año? Yo creo que ahora podamos orar. Te animo a que puedas cerrar tus ojos un momento. Que le permitas al Espíritu Santo en esta hora que te hable. Tómate unos segundos y pensá en aquellas cosas que te quitan el sueño, que te preocupan, que traen tristeza. Decirle al Señor que examine tu corazón. Que el Espíritu Santo te revele ahora qué son esas cosas. Hoy es una noche especial para reconocer. Esto me está poniendo ansioso, esto me está angustiando, quizás es tu economía. Quizás es tu enfermedad o la enfermedad de un ser querido. Quizás son tus hijos que traen dolor, que traen tristeza. Quizás es tu matrimonio. Quizás todavía es una respuesta que parece que no llega. Quizás son planes. Quizás es una carrera. Una situación familiar no resuelta. Pero está ahí, te preocupa. Y hoy es tiempo. Hoy es tiempo de dejar todas esas cargas, dejar toda ansiedad, abandonar el camino infructuoso de preocuparnos, de amargarnos. Esta noche es una noche para decirle: Señor, ocúpate de mí. Ocúpate de mí. Y Él es fiel a su palabra. Si le decimos que Él se ocupe de cada cosa que nos preocupa,
Él se va a ocupar, lo va a tomar en sus manos y va a derramar paz. Paz que todavía no disfrutaste, que todavía no entendiste, pero Él lo va a hacer en esta hora. Así que yo quiero animarte a aquellos que quieren dar este paso de fe y decir, Señor, yo quiero que obres en mi vida. Quiero dejar toda ansiedad de lado. Yo te animo a que puedas pasar al altar. Vamos a estar orando por tu vida, para que el Señor renueve tus fuerzas, te llene de fe, te llene de entusiasmo, te llene de gozo, de verdadera libertad. Así que sí, seguimos con los ojos cerrados orando, pero si alguien quiere, vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo por tu vida, para que Dios se lleve toda angustia, toda preocupación.